Buen día, mis hermanos, bendiciones. Espero estén bien. Queremos en esta mañana poder hablar su palabra y queremos continuar hablando acerca del gozo. Nada más que hoy vamos a hablar el gozo versus persecución. Si usted y yo miramos a través de las escrituras, eh, la iglesia tiene un enemigo. Y la palabra de Dios menciona que el enemigo que tiene la iglesia es Satanás, porque él siempre va a estar en contra de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eso ha acontecido desde el inicio, desde que usted ve en Génesis lo que acontece y lo va a ver marcado en las escrituras hasta llegar a Apocalipsis. O sea que el enemigo siempre va a querer que nosotros podamos divagar y podamos desconcentrarnos de hacer la voluntad de Dios en donde quiera que nosotros estemos. Pero el Señor es tan bueno, tan perfecto, que en su soberanía, en su forma de actuar, Él ha permitido que cada uno de nosotros podamos tener acceso a la palabra. Y cuando hablo de tener acceso a la palabra, hablo de que en la palabra nosotros podemos contrarrestar toda acechanza del enemigo. Es más, el primer encuentro que Jesucristo tiene con Satanás cuando viene del desierto, que lo habla en Mateo, dice que Jesucristo venía de ayunar 40 días y 40 noches. Y el enemigo quiere persuadirlo, el enemigo quiere hacer que Jesucristo pueda actuar de una manera equivocada. Pero qué importante cómo Jesucristo contrarresta esa, ese ataque, podemos decir así, directo de Satanás hacia su persona. Y Jesucristo pudo haber actuado de muchas formas, pero llama mucho la atención de que de la manera que Él contrarresta todo el engaño, toda la mentira que Satanás quiere trasladarle es a través de la escritura. Y Jesucristo siempre le citó la palabra y le dijo, escrito está, escrito está. O sea que cuán importante es que hoy por hoy la iglesia de Jesucristo conozcamos la escritura, conozcamos la palabra, porque de la única manera que nosotros vamos a comprender el mundo espiritual es cuando verdaderamente la palabra ha sido revelada a nuestros espíritus y nosotros caminamos conforme a la voluntad de su palabra. Así es de que por eso en esta mañana queremos hablar acerca del gozo versus persecución. Desde la iglesia del siglo I hasta la iglesia del siglo XXI, siempre ha habido persecución. Quizás en algunos momentos más que otros, pero siempre la iglesia de Jesucristo va a tener ese obstáculo para que nosotros no podamos cumplir la voluntad de Dios a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Por eso, fíjese que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 habla de esta forma en ese pasaje. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. O sea, que el apóstol Pablo está diciendo en este verso de la Biblia, en esta porción de la Escritura, de que no permitamos nosotros por ningún punto de que Él gane ventaja. O sea, de la manera que el enemigo puede ganar ventaja es que nosotros ignoremos sus maquinaciones. Satanás cada día está planificando. Satanás cada día está queriendo de que usted tenga problemas en su hogar, de que tenga problemas con sus hijos, de que tenga problemas en la iglesia local donde usted sirve, donde usted va. El enemigo siempre va a querer que nosotros podamos estar empleitados, que podamos estar en discordia, que podamos caer en falta de perdón, etcétera. Pero
lo más importante de todo esto es que el Señor dejó su palabra para que nosotros pudiésemos contrarrestar todas las acechanzas y que no ignoremos sus maquinaciones. El peor error de la iglesia, el peor error de cada hijo de Dios es que pueda ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás siempre va a querer producir pecado, animosidad, que destruya la unidad de la iglesia. Va a usar cualquier método disponible para lograrlo, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la tolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema. Pero Dios ha provisto protección a sus hijos al desenmascarar las tretas de Satanás en la escritura, y también ha puesto a disposición de los suyos, o sea, de nosotros como su iglesia, como sus hijos, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Así es de que cuán importante es que nosotros podamos meditar en la escritura, podamos orar, podamos tener esa comunión cada día con el Señor, para que nosotros no podamos ignorar cómo Satanás actúa. ¿Por qué le decía al inicio de que vamos a hablar bajo el tema del gozo versus persecución? Porque aunque la iglesia sea perseguida, porque aunque la iglesia quiera ser destruida, lo cual nunca lo va a lograr el enemigo, aunque la iglesia pueda eh, verse en algún momento determinado que siempre tiene obstáculos para hacer algunas cosas, aún en medio de todo eso, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en el gozo. O sea, que nosotros nos mantengamos firmes, que cualquiera que sea la condición que la iglesia esté pasando, que la iglesia esté atravesando, por encima de ello, que no se nos olvide, sí, que no se nos olvide que nosotros somos más que vencedores. No es que nosotros vamos a ser, nosotros ya somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos rescató. Así es de que cuán importante es que nosotros podamos conocer quién es nuestro Señor, conocer quién es nuestro Dios. Así es de que ese gozo que está en usted, ese gozo que está en mí, a pesar de cualquier tipo de persecución, a pesar de cualquier tipo de situación, ¿sabe qué? Ese gozo tiene que perdurar, tiene que permanecer, porque ese gozo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es Cristo Jesús. Quiero que juntos podamos leer unos pasajes de la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer lo que pasa cuando estos hermanos, hablando de Pablo, Lucas, Bernabé y Timoteo, creo que habla la Escritura que ellos van a un viaje y a predicar el Evangelio, y llegan a este lugar de Filipenses, a esta región. Y la Escritura muestra de que el apóstol Pablo con estos hermanos a diario comenzaron a predicar el Evangelio en esta región de Filipo. Y como estamos hablando, siempre en medio de que alguien quiere implantar el reino, siempre en medio de todos aquellos que queremos y tenemos la buena voluntad en el Señor de establecer lo correcto, de hablar lo que la Escritura dice, lo que el Señor dice, siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener situaciones nada favorables, pero sabemos que Dios está con nosotros. El enemigo va a provocar, va a querer, intentar, pero él no va a poder detener a la iglesia, ni va a poder permitir que nosotros, en medio del sufrimiento, si lo podemos decir así, en medio de la agonía, en medio de todo aquello que muchas veces se nos viene,
no va a permitir que nosotros podamos perder el gozo. Y quiero que por favor juntos leamos lo que habla en este pasaje que le estoy mencionando en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, esto lo está relatando Lucas, porque Lucas fue el que escribió Hechos, y entonces él ahí se incluye y dice: aconteció, dice en el verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, dice, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Cuando leemos este pasaje del versículo 17, pareciera que ahí no está pasando nada, porque Satanás siempre va a querer utilizar una verdad para poder distorsionar lo que Dios quiere hacer. Yo no veo nada malo en esta mujer aquí, porque ella dice, ella dice, miren a estos hombres son de Dios, ellos están anunciando al Señor. Yo no veo nada malo, pero mire cómo Satanás opera, mire cómo Satanás a veces quiere tratar de detener lo que el Señor quiere hacer. Y dije tratar de detener, porque Él no puede detener a lo que Dios ya estableció que tenía que acontecer. Si usted ve versículos anteriores, el Señor le había prohibido a Pablo no entrar en algunos lugares determinados, pero Dios le permitió a Pablo pasar por esta región para que muchos conocieran al Señor. Y dice ese pasaje que le digo, está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea que dice que lo hacía continuamente. Esta mujer lo hacía prácticamente todos los días. Y dice el verso 18, y esto lo hacía, dice, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu de esta mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No sabemos por qué el apóstol Pablo no había reprendido o echado fuera en el nombre de Jesucristo ese espíritu que había en esta mujer. Pero lo que sí es cierto es que llegó un momento donde quizás Dios le mostró, fue revelación de Dios, qué sé yo, la escritura no nos habla a ciencia cierta el por qué antes no lo había hecho. Pero lo que sí la Biblia dice, que el apóstol Pablo, de tanto escuchar que esta mujer lo hacía continuamente, quería eh, estorbar en lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Dice que una vez se detuvo y le dijo: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19. Pero viendo sus amos, o sea, esta mujer tenía dos amos, como le digo, estaba pobre de ella, pues, pero mire lo que dice ese verso: pero viendo sus amos que, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Escuche, dice que cuando los amos de esta mujer, viendo de que había acontecido en ella, que ella había sido liberada, que ella había sido suelta de todas esas cadenas que la ataban, de todo ese yugo de esclavitud, o sea, ese espíritu de adivinación, dice que ellos se molestaron, dice la palabra, y lo llevaron a, a Pablo y a Silas,
y los trajeron al foro, dice, ante las autoridades. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Escuche, desde allí Satanás está trabajando mal con ellos. O sea, Satanás está metiéndose en lo que estos hombres estaban haciendo. Claro, era una mujer que era hija de Satanás. La Biblia no registra si esta mujer se convirtió o no, pero lo que sí es cierto es que esta mujer fue libre. Esta mujer, ese espíritu que estaba en ella fue libre. Verso 20. Y dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y dice el verso 21, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Otra mentira. Ellos no llegan ante estas personas del foro porque están enseñando costumbres equivocadas. Ellos, al verse aludidos, al darse cuenta que la mujer que les generaba ganancia ya es libre de todo ese engaño, ellos dicen, estos hombres están enseñando cosas que no son conformes a las costumbres de Roma. O sea que desde ahí nosotros miramos cómo Satanás opera. Satanás siempre va a querer, amada iglesia, robarle el gozo, quitarle el gozo a través de muchas cosas. Mire, tal vez usted decidió hoy por la mañana levantarse fresquito, orar, hacer muchas cosas. Pero de pronto usted recibe una llamada, de pronto pasa algo en su propia casa o salió al trabajo, etcétera. El enemigo siempre va a querer hacer de que usted y yo nos desviemos del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios que no ignoremos, o sea, que nosotros no nos relajemos las maquinaciones del enemigo. Dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgaron, dice, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Oiga, esto se está poniendo cada día más difícil. Mire, por encima, en vez de sentirse alegre de que una persona que estaba atada fue libre, no. Pero claro, le generaba ganancia a estos amos. Entonces ellos llevan ante el foro a Pablo y a Silas y quieren ellos a través de un falso testimonio mostrarles a ellos que ellos están actuando mal. Claro, y estos hombres, al escuchar al pueblo, al escuchar todo lo que ellos están diciendo, no tienen otra opción más que, dice que les rasgaron las vestiduras y una vez que hicieron eso, dice que les azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridades. Verso 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, que por encima de que ellos están haciendo lo correcto, por encima de que ellos están haciendo lo que Dios les mandó a hacer, dice que estas personas desrasgan sus vestiduras, los azotan y por encima de ellos, por si fuera poco, dice que le ordenan al carcelero que los meta en la cárcel de allá, de más al fondo, y les ponga cepo, dice, en sus pies. O sea, bueno, ¿qué más faltaba que hicieran con estos hombres? Solo faltaba que los mataran. ¿Por qué?
por predicar el evangelio. Ellos estaban recibiendo persecución. Ellos estaban recibiendo todo tipo de difamación por predicar el evangelio. Y por encima de ello, en el versículo 21 y 22 dice que estos hombres se levantan y no van a decir ni siquiera la verdad. En ningún pasaje de lo que hemos leído, hemos visto que alguno de ellos se levantó y dijo, no, fíjense que estos hombres lo que hicieron fue echar fuera un espíritu de adivinación que estaba en una mujer y eso generaba ganancias a nosotros, entonces por eso los traemos. En ningún momento lo hicieron. Así actúa Satanás. Satanás, mis hermanos, si usted cree que Satanás se le va a venir disfrazado de cacho, se le va a venir disfrazado así como un monstruo o como algo parecido, equivocado. Muchas veces Satanás tiene ojos azules, sí. Muchas veces Satanás tiene un cuerpo bonito. Así actúa Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y dice el verso 24, el cual recibiendo, dice, este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mire lo que dice el versículo 25. Mire qué hicieron estos hombres. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé qué estará pasando o qué estuvo pasando en la mente de estos hombres, pero lo que sí es cierto es que la Biblia dice de que una vez que ellos son azotados, y no pocos, sino que muchos, dice la Escritura, están presos, están en el pozo, allá en la cárcel de más adentro, y dice que ellos en vez de renegar, ellos en vez de entristecerse, ellos en vez de reclamarle a Dios que por qué Dios está permitiendo de que por hacer su voluntad ellos estén padeciendo por el nombre, en vez de preguntarle a Dios que por qué reciben persecución si ellos lo que hicieron fue lo correcto. Ellos lo que hicieron fue lo más normal y común. Pero estos hombres no se levantan y dicen a reclamarle a Dios. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Dice el verso 25, que Silas cantaban himnos a Dios y los presos. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Yo no sé en sí qué es lo que estos hombres hicieron cuando adoraron, cuando alabaron a Dios, cuando oraron. Porque dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos. Pareciera que estaban locos, ¿verdad? Porque después de ser castigados, después de estar presos, qué ilógico es que alguien se levante, pero estos hombres hicieron. Eso ilógico para muchos, eso que no es normal para un montón de gente. Estos hombres lo hicieron, ¿sabe por qué, mi amada iglesia? Porque ellos tenían su mirada en Cristo, porque ellos no iban a permitir que absolutamente nada les robara su gozo. Ese gozo a pesar de la persecución. Yo no sé si alguna vez usted le han dicho algo por el Evangelio. Yo no sé si cuando usted se levanta en algún momento se ha levantado a presentar defensa del Evangelio, usted reciba persecución e incluso de gente muy cercana, de gente que usted cree o piensa que esas personas
están en el mismo espíritu o son afines o sirven al mismo Dios. Pero lo que sí es cierto es de que estos hombres, por predicar el Evangelio, por anunciar las buenas nuevas de salvación, estos hombres fueron encarcelados. Y dice la palabra de Dios que cuando el carcelero vio de que las puertas estaban abiertas, porque dice que los cimientos de la cárcel se vinieron abajo. Y él dijo, aquí es mi muerte, aquí mejor me suicido yo solo o me mato yo solo para recibir otro castigo. Pero en medio de eso, mis hermanos, qué importante es, mire, cuando nosotros vivimos en el gozo, cuando nosotros no nos desvía ni la persecución, ni el falso testimonio, ni lo que Satanás quiera hacer. Porque todo lo que Satanás intente o quiera hacer con la iglesia, no más va a ser para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Satanás no nos puede detener. Satanás no nos puede parar. Satanás, por mucho que él intente, por mucho que él quiera, por mucho que él se esfuerce por hacer de que esto del Señor pueda caerse, no lo va a poder hacer, porque Jesucristo ya venció. Y porque Cristo venció, usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Si usted sigue leyendo los versos más abajo, es hermoso ver cómo Pablo es utilizado de parte de Dios para hablarle la palabra a este carcelero. Y una vez de que él se da cuenta y le dice, no, no vayas a cometer ese error, le dice Pablo, aquí estamos todos, no ha pasado nada. Y dice que este hombre le dijo, qué importante eso, le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Yo creo que esa es una de las palabras más hermosa, que alguien se te acerque a través de ver de que tú no te desesperaste en un momento en donde todos pensaban que te ibas a venir abajo, en un momento donde todos pensaron que ibas a caer en depresión, en angustia o en crisis. No, en medio del dolor, porque tenían dolor, porque fueron latigados, en medio del malestar. Yo no sé, la Biblia no dice, pero quizás estos hombres no podían ni acostarse porque ¿cómo iban a dormir de los golpes? Dice que vino alguien y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta? Y dice que este hombre, este carcelero, creyó él al Evangelio y creyó toda su casa. ¿Y sabe qué terminó haciendo este hombre? Llevó a Pablo y a Silas a su casa y dice que curó las heridas. Y no solamente eso, sino que les dio de comer. ¿Cuál es la reacción, amada iglesia? ¿Cuál es el testimonio que ve tu hermano, tu primo, tu sobrino o alguien que esté cercano a ti en momentos difíciles? Eso va a determinar para que ellos vean quién es tu Dios o quién es nuestro Señor. Quiero que vayamos a otro pasaje de la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Y mire que el apóstol Pablo está prácticamente sufriendo por el Evangelio, si se puede decir así, o está siendo perseguido también por el Evangelio. Pero el apóstol Pablo aquí como que está presentando defensa del Evangelio, defensa de su ministerio. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 22. Y dice así, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice el apóstol Pablo. Verso 23. Son ministros de Cristo, o sea que está exponiendo al que es un ministro falso. Les está diciendo, son israelitas ustedes, yo también. Ustedes se creen hijos de Abraham, yo también. Y les dice, son ministros de Cristo.
como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y esto que aquí nos había contado la última vez que naufragó antes de llegar a Roma, porque todavía no había escrito la carta a los romanos. Entonces súmale una más de lo que él dice en el verso 25 y dice el verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos, y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobra en mí, dije, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermó? Y yo no. Y yo no enfermo, dice. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario, dije, gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Mire, el apóstol Pablo está y saca prácticamente todo su currículum y está diciéndoles a ellos, ustedes esto, yo más. Ustedes son esto, yo más. Y en este momento el apóstol Pablo está sacando todo lo que él padeció por predicar el evangelio. Pero en ninguna parte de la escritura yo encuentro al apóstol Pablo renegando en ninguna de las circunstancias en las cuales este hombre pasó por predicar el evangelio. En ninguna parte de la escritura yo encuentro al apóstol Pablo cayendo en depresión o cayendo en tristeza. No, no lo encuentro. Más bien lo que encuentro en las escrituras es un hombre bien templado en el evangelio, un hombre dispuesto y disponible a morir por la causa de Jesucristo. En ningún momento yo encuentro a Pablo renegando de lo que está pasando. En ninguna parte de las escrituras voy a encontrar yo de que este hombre está llorando. No, este hombre sabía de que en este mundo iba a tener aflicciones. Sabía que en este mundo iba a tener obstáculos. Él mismo lo dice, que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no ignoremos cómo Satanás trabaja, que no ignoremos cómo el enemigo va a querer que nosotros divaguemos y que estemos entretenidos en otras cosas y que cualquier cosa ahí pasajera nos pueda quitar la paz, que cualquier persecución nos pueda quitar la paz. En ningún momento encuentro en las escrituras yo a este hombre renegando. Y dice el verso 30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Después de todo lo que pasó, este hombre aguantó hambre, aguantó frío, este hombre aguantó sol, este hombre dice que estuvo en peligro de muerte no solo una vez. Este hombre quisieron matarlo a donde él iba. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. El apóstol Pablo fue uno de los que sí en él estuvo bien marcada la persecución por predicar el verdadero evangelio. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le pongo estos dos ejemplos de las escrituras? Lo que habla en Hechos y lo que habla en este libro de Corintios, hablando de los mismos personajes en el caso del apóstol Pablo. Porque nada le pudo quitar el gozo, nada le pudo quitar de tener su mirada puesta en Jesucristo. ¿Y sabe por qué le digo que nada? Porque él lo remarca y él lo aclara en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Porque dice 2 de Corintios 12:10, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo.
¿Por amor a quién? A Cristo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Me gozo. ¿En qué se goza? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces mis hermanos, dice el apóstol Pablo, yo soy fuerte. Así es de que este hombre, en vez de entristecerse, en vez de ponerse a llorar, en vez de decirle a Sila, estamos acabados, imagínate, nos paramos, venimos a predicar el Evangelio a Filipenses. Estamos queriendo fundar una iglesia porque se dieron cuenta que en Filipenses no había una sinagoga. Y entonces dijeron, aquí es el momento donde vamos a edificar a una sinagoga. Pero por predicar el Evangelio, por liberar a una mujer endemoniada de parte de Satanás, los encarcelan, les rasgan sus vestiduras, les dan látigo, los meten a la cárcel de más allá al fondo. Y por encima de ello, les ponen en los pies, en sus pies cepo, dice. O sea, les ponen ahí, como quiera usted mencionar, los chachas o les ponen algo ahí. Pero, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Que alguien me explique este evangelio. Que alguien me explique porque por ahí andan diciendo que el evangelio todo es color de rosa. Pero yo veo a este hombre en las escrituras que nada le pudo quitar el gozo, ni la persecución. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se gozaba? ¿En qué se gozaba el apóstol Pablo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Hermanos y hermanas, vamos a tener persecución y obstáculos por el Evangelio todos los días de nuestra vida. Siempre que usted y yo nos levantemos a predicar el verdadero evangelio, el evangelio que está establecido aquí en este libro, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que el Señor dejó establecido, yo quiero decirle, porque yo no quiero mentirle, que usted y yo vamos a tener persecución y muchas veces la persecución va a ser hasta de nuestra propia casa. Sí, que no le tome por sorpresa que un día aparezca ahí su marido o su mujer o sus hijos oponiéndose porque usted verdaderamente se ha parado firme en el Evangelio y no tiene doblez. El apóstol Pablo no se puso a llorar, le dijo a Sila, ok, Sila, este es el momento de orar, este es el momento de alabar al Señor, este es el momento en el cual nosotros no podemos ponernos tristes o ponernos cabizbajos, este es el momento de orar. Y cuando estos hombres comenzaron a orar y comenzaron a alabar al Señor, dice que los cimientos de la cárcel temblaron y se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a alguien ahí. Porque Dios quería manifestar su poder en ese lugar. Y después nosotros vemos a Pablo en Corintios presentando defensa de su evangelio ante un grupo de un montón de supuestos ministros, pero eran falsos. Por eso él dice en la palabra. Y me impresiona ese verso. Y para ir concluyendo, quiero leerlo otra vez porque segunda de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este hombre parece que era todo lo contrario a lo que nosotros hoy hacemos, que nosotros nos gozamos solo cuando todas las cosas van bien.
Pero él decía que se gozaba en las debilidades, que se gozaba en las afrentas, que se gozaba en pasar necesidades, que se gozaba en las persecuciones, que se gozaba en la angustia, que se gozaba, dice, en todo. Y cuando él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tenía puesta su mirada en Dios, porque tenía puesta su confianza en quién era su Dios. Y sabe que cuando nosotros tenemos puesta la confianza en quién es nuestro Dios, a nosotros ni persecución, ni hambre, ni angustia, ni destrucción, ni espada, ni nada nos podrá quitar el gozo, ni nos podrá quitar a Cristo. Amada iglesia, examinémonos. ¿Cómo estamos? Si de todo estamos peleando, si de todo, cualquier cosa que está pasando, nosotros ya estamos allí con un mal carácter, con malas actitudes, actuando mal, que si alguien nos exhortó, si alguien nos llamó la atención, nosotros ya venimos de soberbios, ya venimos de altivos, dime quién es este o qué te crees. Vivamos en ese gozo, porque la diferencia ante el mundo y nosotros como hijos de Dios es que a nosotros no nos quita el gozo absolutamente nada. Escuchó, nada, ni persecución. Por eso hoy decidimos hablar acerca gozo versus persecución, porque la iglesia del siglo I, esa iglesia siempre fue perseguida, pero también la iglesia del siglo XXI está siendo perseguida. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos constantes en la oración, que nos mantengamos constantes en la lectura y que sea Dios quien fortalezca cada una de nuestras vidas y que podamos ser llenos de Dios y que podamos dar fruto a donde quiera que nosotros estemos y en donde quiera que nosotros vayamos, pero sobre todo que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se refleje en nuestro rostro, en nuestras acciones, en lo que nosotros reaccionamos cuando las cosas no están bien. Mi amada iglesia, es necesario que comencemos a familiarizarnos cómo vivimos en la tierra, porque con este mismo gozo vamos a estar en el cielo. Así es de que nada te puede quitar el gozo, ni la persecución, ni nada de lo que estés viviendo, porque dijo el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las, óigame, necesidades. Y saben que también se gozaba en la persecución. Así es, de que examinémonos cómo estamos delante de Dios para que sea Él quien ordene en tu vida y en mi vida aquellas cosas que tienen que ser ordenadas. La paz de Cristo, mis amados. Y recuerda, Dios sigue siendo bueno. Bendiciones.